Don Benigno ha sido senador, está con nosotros aquí en la cabina de la radio y es secretario general del APRA, que ellos van a elecciones según una metodología que no están aplicando ningún partido en el país. Es lo que se ha rescatado del APRA, es que primero que tiene 15 candidatos a la presidencia, segundo que ellos es un militante, un voto, y tienen que votar por presidencia, por senadores nacionales, regionales, diputados y Parlamento Andino para elegir sus candidatos fiscalizados por la OMPE. Y hay que rescatar que pese a todos los problemas que tuvieron, el APRA ha logrado rápidamente reescribirse, porque tiene militantes, ahora hay que ser sincero, la mayoría de ellos antiguos militantes de el APRA, o como sucede aquí en Tacna, familias aprisas, que es lo que hay también en nuestra región, y en Moquegua, que también nos escuchan a esa hora de la mañana. Don Benigno, ¿cómo está? Bienvenido acá a la radio. Bueno, en principio, don Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de estar en Radio UNA, que es uno de los medios de comunicación más importantes de la región. Gracias por esta cobertura. Bueno, ¿cómo va su paso por Tacna? Bueno, en principio estamos recorriendo, porque así se nos ha encargado el partido de estar en algunas regiones. Ayer hemos tenido una importante reunión con los dirigentes del Comité Regional para explicarle que en el proceso del 30 de noviembre esto se va a llevar a cabo, no como era antes, sino que la OMPE maneja las elecciones, lo cual está muy bien. De acuerdo a la ley, ellos van a determinar los lugares donde va a haber la votación, y lo que es más importante, y usted lo acaba de decir, que somos el único partido que va a elegir sus representantes a la fórmula presidencial, Senado de la República, Senado regional, diputados y Parlamento Andino, vía el voto de sus militantes. Esto es algo democrático. El APRA siempre ha apostado porque sus bases impulsen no solamente a sus candidatos, sino la propuesta de su partido. Bueno, ahí fue lo primero que impactó, fue que el APRA tomaba esta decisión de ir un militante, un voto para designar a sus candidatos. Pero luego, 15 candidatos a la presidencia. Esto tiene una explicación. A veces el espíritu democrático también tiene algunos problemillas, o en su efecto, para nosotros no de efecto, sino de libre participación. ¿Por qué? Tomamos el acuerdo de que los candidatos, a diferencia de los otros partidos, no tenían por qué pagar un sol por su inscripción. Ni diputados ni senadores. Ni senadora ni plancha presidencial, para no recortar el derecho, porque hay otros partidos que le piden cupo. Por ejemplo, Acuña le pide un cupo, y otros partidos también. Nosotros no, tenemos 15 candidatos presidenciales que están exponiendo internamente sus programas, y naturalmente cada uno de ellos lleva un número y es fácil distinguir quiénes son. ¿Ya están con un número todos? Todos. El Tribunal Electoral Nacional del Partido Aprista, que preside el compañero Panta, llevó hace 2 semanas una elección democrática para que cada uno de los candidatos de la plancha, senadores regionales y así sucesivamente tengan su numeración. Es por eso que en Tacna tenemos 6 candidatos a la diputación, tenemos 3 candidatos a la senaduría regional, y votarán también por los senadores que ellos crean conveniente de otros lugares y la plancha presidencial. Ahora, ¿cuántos militantes tiene el APRA? Nosotros estamos, según la OMPE, porque ellos son los que han activado la restricción, nos decían estos sí, estos no, y quiero decirle que dentro de nuestra restricción no hubo ninguna célula viciada o falsa. Eso es importante. Tenemos más de 40.000 afiliados que fueron lo que nos pidieron para la restricción. Pero después se han ido afiliando, y el número exacto nos lo dará en esta semana la OMPE cuando mande los planillones para nuestro proceso el día 30 de noviembre. Porcentaje de ellos tienen que ir a votar para que sea válida la elección. De acuerdo a la ley, tasa un porcentaje que nosotros también hemos explicado el día de ayer a nuestros militantes para que se haga pues un trabajo profundo, porque solamente votan los afiliados. Estamos seguros que vamos a pasar esa valla que pone la ley,
porque hemos recorrido el país. Yo acabo de estar en el norte, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Trujillo, hemos estado en Chimbote, y existe bastante emoción. Mañana voy a estar en Moquegua, en Hilo. Pasado mañana tenemos un evento político en Arequipa y termino el día lunes en el Cusco. Y vemos pues bastante emoción, porque ayer nos llamaban de Hilo, nos llamaban del Cusco, nos llamaban de Arequipa. Hay bastante expectativa y creo yo que vamos a dar una demostración de democracia interna y tendremos los mejores candidatos. Quienes salgan electos, nosotros lo vamos a respaldar, porque esa es la línea que ahí La Torre nos trazó. El que gana marca la línea del partido. ¿Y la calidad de los candidatos? Todos han sido tamizados de acuerdo a ley. No es que yo me escribo, sino tiene que tener un tamiz que el partido internamente lo hace vía el Tribunal Electoral, y todos aquellos que han podido ser inscritos finalmente están con los estándares mínimos, ¿no?, para ser candidatos y representar al APRA. Ahora, el otro procedimiento de fiscalización lo tienen las bases, pues. Las bases deben elegir. Porque lo que se ha hablado siempre en el APRA es la renovación, y uno ve la figurita y no hay renovación. A ver, en el APRA en estos momentos tenemos cualquier cantidad de candidatos jóvenes, en todas las regiones, ¿eh? Y nosotros llevamos la práctica, el mensaje y el pensamiento, no solamente de Aya, sino de otros líderes históricos. Por ejemplo, Ramiro Prealé, que decía que en el APRA no hay aprista de la nueva guardia ni aprista de la vieja guardia, solamente hay apristas en guardia. Muy bueno eso, muy bueno eso. Pero a veces hay debate en el tema, que puede ser interno y también externo, porque del APRA opina también los que están fuera del APRA, sobre la participación del APRA en su vida histórica. Hasta ahí en La Torre, hasta la Constituyente, pasando por García 1, García 2, y el comportamiento de muchos de sus congresistas de la República. Y eso es muy criticado acerca del sentido hacia dónde va el APRA, y lo vieron muy cercano al fujimorismo en su momento, cuando tuvo mayoría parlamentaria de más de 70 congresistas, y muy pegado a la derecha, cuando siempre el APRA ha sido un partido con mucho vínculo hacia la izquierda y luego hacia la centro izquierda. Bueno, en principio yo soy un militante que toda la vida ha estado en el APRA, ¿no? Y obviamente nos nutrimos con el pensamiento ideológico del mismo, no solamente del jefe, cuya obra usted está leyendo, del periodista Zapata, sino también de otros ilustres fundadores del APRA y escritores del APRA. El APRA es un partido antiimperialista, revolucionario, de izquierda democrática. Nosotros somos el partido del Frente Único de Clases Explotadas. Por ejemplo, mientras usted hacía reporte periodístico, me llamaba el compañero Óscar Copaj, que es secretario general del Sindicato Mixto de Construcción Civil de la región de Tacna, y más tarde voy a estar con él, acabo de aceptarle. El APRA es el partido del pueblo, y por lo tanto, dentro de nuestras filas llevamos jóvenes, llevamos gente obrera, llevamos campesinos, llevamos profesionales, porque esa es la expresión del APRA. Somos el partido de Frente Único, que queremos cambios estructurales, que queremos cambios radicales en algunas cosas, pero en democracia. Y sin lugar a dudas tenemos un plan de gobierno que lo hemos presentado el 4 de septiembre en Lima, en uno de los hoteles de Lima, en forma pública, todo el mundo pudo ir, y tenemos un plan de gobierno que se titula Reconstruiremos el país. Muchos apristas me llenan de cifras cada vez que los entrevisto del segundo gobierno de García. Que hicimos esto, creció el país acá, bajamos la pobreza, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene en el chip que ese segundo gobierno de García no fue de izquierda democrática, sino fue de derecha. A ver, tuve la oportunidad de ser no solamente compañeros, sino amigos de Alan García. Estudiamos secundaria en distintos colegios, pero somos de la misma promoción. Muy amigos, y en algunas cosas también discrepábamos. Yo le hice una pregunta el año 2014, en un evento que tuvimos cerrado, 6 personas. Y él me preguntó, y eso motivó que yo le haga la misma pregunta. Me dijo, ¿cuál de los gobiernos te gustó más, el primero y el segundo?
Entonces, ante esa pregunta yo le dije, ¿cuál te gustó a ti? ¿No? Y él me dijo, me gustó el primero porque yo cumplí con mi ideología, me enfrenté con los grupos de poder, y para enfrentarse con los grupos de poder, ¿no?, es difícil y trae consecuencias. Y yo le dije sí, porque me acuerdo que una comisión política que tuvimos en el Palacio el año 86, 87, vinieron parlamentarios norteamericanos del Partido Republicano, ¿no? Yo era miembro de la comisión política muy joven, tenía 35, 34 años, y esos parlamentarios se entrevistaron con el presidente García para que se quede callado sobre el tema del pago de la deuda externa y no le hacían problemas. Joven él, con 36 o 37 años, le dijo que no, que iba a cumplir con su programa ideológica, y eso originó obviamente una respuesta de los enemigos políticos del APRA, orientado por esta corriente norteamericana, y obviamente todo el periodismo en aquel momento orientaron a la opinión pública para estar en contra de nosotros. Porque fíjese usted, una de las cosas que motivó la caída de Abimael Guzmán, y esto está en los libros de la Comisión de la Verdad, donde la autora Beatriz Albajar, nadie la dirá que es comunista, suscribió esas conclusiones. Le preguntan a Abimael Guzmán, oiga usted, ¿en qué momento creyó que se venía abajo el movimiento que usted presidió, de Sendero Luminoso? Y le dijo, fueron dos momentos. Un primer momento, le dijo, es cuando se hacían los rimanacui en el primer gobierno de García, que eran las reuniones del Consejo de Ministros en forma descentralizada con las comunidades campesinas, donde el Instituto Nacional de Planificación, donde estaba este gran muchacho que ya murió, se me va el nombre ahora, organizaba los rimanacos en las comunidades campesinas, y ahí iban los ministros. Pocho Tantaleán, a él me refiero. Y entonces ahí iban las comunidades y ahí acordaban lo que se iba a hacer en las comunidades, el Consejo de Ministros lo debatía y salían con su acuerdo. Y Abimael Guzmán dijo que eso le propició a ellos, que como respuesta que daban a esa reunión de Rimanaco, iban a las comunidades campesinas donde habían ido los presidentes de las comunidades y los fusilaban. Y dijo, eso fue un error, porque después que se iban mis camaradas, el pueblo decía, estos son unos desgraciados, han matado a nuestro presidente de la comunidad que traía 2 millones de soles para la comunidad. Le volvieron a hacer, ¿y cuál es la otra razón que usted creyó que ya se venía todo abajo? La otra razón fue cuando nosotros ajusticiábamos a los colaboradores del gobierno, íbamos y fusilábamos a un alcalde de Acción Popular, desaparecía Acción Popular para siempre o por un buen tiempo. Cuando liquidábamos a un alcalde de Izquierda Unida, desaparecían para siempre. Pero cuando liquidábamos un alcalde aprista, al día siguiente estaba el otro aprista que lo reemplazaba. Esas son las dos concepciones que Abimael Guzmán dijo ante la Comisión de la Verdad, de que sintieron que se venían abajo en lo que significa su criminal accionar dentro del país. ¿Y para usted cuál fue mejor, el primero o el segundo? Yo creo que los dos fueron buenos dentro del marco que significó los espacios. En el primer marco del 85 al 90 estábamos en la época cepeliana, donde se fortalecía el Estado como una forma de desarrollo. Y eso lo practicaban todos los países en América Latina sin necesidad de ser de izquierda o de derecha. Era un modelo de desarrollo. También tenemos que entender que en ese espacio del 85-90 hubo una crisis internacional, todos los países estaban en rojo. Y naturalmente en el Perú no podía ser la excepción. En el segundo gobierno, Alan García nos dijo en una oportunidad que cuando hubo la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, donde el modelo neoliberal con el gobierno de aquel entonces norteamericano tenía que sacar de los fondos del erario nacional cientos de millones de dólares para dar a la banca privada para que no quiebre, aún así quebraron. Y ese modelo obviamente ya no es neoliberal, es estatista. Entonces, ante ese modelo que fracasaba en 2008, que originó que África, Asia, Europa y América terminen en rojo, el Perú terminó en azul.
Y entonces le hicimos una pregunta a él, y presidente, ¿y por qué terminamos en azul? Y él nos respondió, porque no le hice caso al Fondo Monetario Internacional. Y el otro modelo competitivo, que es el comunista, marxista, con la caída de Europa del Este ya no existe. Lo digo con respeto, porque son ideologías que naturalmente marcaron época en el mundo. Y en el caso nuestro tenemos la oportunidad de decir como aprista que la ideología de la Torre, del antiimperialismo y del APRA, está vigente. ¿Y qué es China? Aya de la Torre hizo una calificación cuando vio que eso se venía. Dijo, esa es una social capitalismo. Ya. Esa es la definición. Ahora, este presidente chino acaba de dar el año pasado un acuerdo en su parlamento donde lo pueden reelegir eternamente. Esta cultura china también tiene una explicación. Ellos nunca han tenido democracia. Exacto. Ellos han tenido imperios y entonces están dentro de su línea. Lo mismo sucede en lo que ahora es Rusia. Ellos no han tenido democracia. Los zares hacían y deshacían. Mire, han vendido a principios del siglo XX, vendieron Alaska. Es decir, un rey vendía su territorio y no le importaba nada, ¿no? Bueno, no tienen el concepto de democracia que se ha instalado en esta parte. No tiene el concepto de democracia. Nosotros tenemos ya más de 200 años de democracia. ¿Y por qué no pudieron sostener el primer gobierno? Primeramente porque el fondo nos exigía pagar la deuda. Ya, Alan García salió y dijo, no pago la deuda. No dijo no pago, dijo voy a pagar del 10% de mis utilidades. Y el presidente... ¿Qué era nada en ese momento? Bueno, era. En todo caso, ahí hubo una concertación para que el gobierno mexicano del presidente Lamadrid no dé su apoyo cuando se concertó para que él dé el apoyo internacionalmente, porque en México se había estatizado la banca, había una posición progresista, sin embargo no lo hizo y naturalmente comenzó todo un ataque sistemático político y económico contra el gobierno peruano. Sin embargo hay cosas que nos han atacado y que nos sirven de muestra para decir que hicimos las cosas bien. En el tema del Banco Agrario, ¿qué decía la derecha? ¿Qué decía el fujimorismo? ¿Tenía que desaparecer eso? No, decían ellos que nosotros tenemos que darnos cuenta que ese banco quebró porque los campesinos fueron tramposos, que los campesinos no pagaban. Eso no decía la derecha, eso no decía el fujimorismo. Y sin embargo nosotros podíamos responder, ¿cómo dicen ustedes? Que los campesinos se comieron la plata del Estado. Ah, muy bien. Entonces, por primera vez en la historia del Perú, en 400 años, los campesinos se comieron algo del Estado, porque el Estado siempre se comió todo lo que le corresponde al sector campesino, nativo y del sector laboral. Pero el tema es por qué, la pregunta era por qué no lo pudieron sostener, o sea, porque si iban a tomar medidas políticas, económicas, sociales en contra del sistema, el sistema se les iba a venir encima. Por supuesto. Claro, Castillo no aguantó ni un año, pero ustedes aguantaron los 5, pero terminamos con la hiperinflación y una debacle económica y social en el país. ¿Por qué un partido tan estructurado no pudo sostenerse en esos 5 años y qué cosas buenas o errores cometieron en aquel momento? Fíjese. ¿A cuántos años, mire usted? A ver, es importante. De ese gobierno. Es importante medir algunas cosas porque eso sucedieron ya hace más de 30 años. No, pero muchos que nos escuchan lo dijeron. Pero es importante, porque fíjese, cuando nosotros concluimos el gobierno el 28 de julio. Ya, del 90. Del 90. Y hubieron elecciones, nuestro candidato, Lucho Alba, según el jurado sacó 22.5 contra cerca de 24 que sacó Fujimori. Sin embargo, cuando se hizo el conteo final al año siguiente por jurado, nosotros habíamos superado el 24%. O sea, el que debió haber pasado a segunda vuelta fue Lucho Alba. Contra Vargas Llosa. Contra Vargas Llosa. Sin embargo, fue Fujimori. Pero teníamos 24% ustedes apoyaron a Fujimori también, ¿eh? A ver, un momento. Tuvimos el 24% de respaldo. No como el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, que ahora no tiene ni 1%. No, claro, pero ahora, empezaron con más de casi 50 y más, digamos, más el grupo de izquierda que lo apoyaba, porque
empezaron a desarrollar políticas que la izquierda también veía con cierto ánimo reivindicatorio, porque no hay segunda vuelta, porque Barrantes dice ya no voy a ir, que están casi con 49, que voy a postular contra García. Lo importante es que... Tiene un bloque. Lo importante es que ese proceso fue histórico y es parte de estudios académicos en muchos lugares, porque se quiso hacer en democracia. Por ejemplo, ahora hay un proceso chileno, ¿no? Donde la candidata, ¿no? Es del Partido Comunista. Y sin embargo, yo veo que hay planteamientos que son democráticos dentro de lo que ella está enarbolando. Por ejemplo, aumento a los pensionistas. En el Perú nosotros tenemos que favorecer a los pensionistas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el 06/2019, que determina que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que regular las miserables pensiones. Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo en Perú nadie cumple las leyes. Nada, así es. Pero si el pobre incumple la ley, lo meten preso. Eso sí es cierto. Hay otro tema importante, por ejemplo, que está en debate y que ahora hay que traer a la actualidad en el caso nuestro, frente a un proceso que se avecina. El Congreso acaba de dar una ley para reactivar las AFP. Y las AFP es un sistema pensionario que es una estafa, que incluso ahora le permiten que todo lo que recaban pueden sacarlo al exterior. Entonces lo sacan al exterior, hacen negocio al exterior y se va a su subsidiaria o principal, que es Chile. ¿Cómo le va a dar este gobierno mayoritariamente de derecha y de fujimorismo y algunos de la otra izquierda, ¿no?, para reactivar a los tramposos? No piensan en los jubilados, que también existen en la AFP. Otro tema, el 14 de agosto de este año, amigo, acaban de aprobar en el Congreso la nueva ley para el sector de la agroindustria. Y el sector de la agroindustria, ¿no?, está boyante y está en buena hora. Pero no es para el trabajador de la agroindustria, es para el dueño de la empresa de la industria. Eso es lo que le iba a decir. Entonces, esto favorece solamente a AGAP y a ADES, ¿no? Y entonces, en esta ley que han aprobado los fujimoristas y la derecha, ¿no?, le exoneran los impuestos de la renta, que es 29.9%, al 15% por 10 años. Entonces el erario nacional va a dejar de percibir 21.000 millones de soles. Y el grupo de la agroexportación están ganando tanto dinero que ya hemos superado a Chile en muchos de sus productos de la agroindustria, en los arándanos, en la palta, la uva y otras más. Y entonces, ¿por qué la derecha le da nuevamente este beneficio que incluso nos afecta a todos finalmente? Porque también le quita 400 millones de soles anuales al Seguro Social. El Seguro Social tiene 13 millones de asegurados. Sin embargo, con esta ley le quitan 400 millones. ¿Cómo? Todos los empresarios, usted también paga el 9% para sus trabajadores en salud. A ellos se le baja al 6%, eternamente por 10 años. Y entonces esos son los temas centrales ahora. El otro tema de los discapacitados. Los discapacitados, por ejemplo, es el 10% de la población peruana. Hay 3.400.000 de discapacitados. Fujimori, con la Constitución del 93, le quitó el artículo 19 de la Constitución de 1979, donde le da beneficios a los discapacitados en el Perú, y luego se complementó con una ley donde había la ley laboral que se llamaba el 5% de los trabajadores del sector estatal para los discapacitados. Ahora, y el 3% del sector privado para los discapacitados, que no se cumple. A eso voy. ¿Por qué? Porque mi pregunta acerca de qué pasó o por qué no sostuvieron el primer gobierno del APRA viene a la hiperinflación, a los problemas económicos, a las colas, que viene de un enfrentamiento primero por el no pago de la deuda externa en el ámbito internacional, porque eso era visto como imitable también en otras partes del mundo hacia el Fondo Monetario Internacional, y que termina con la estatización de la banca y el enfrentamiento a los sectores empresariales en nuestro país. Pero también genera algo, que es Fujimori. O sea, lleva la generación de Alberto Fujimori, el no éxito de ese gobierno lleva a uno de los problemas que hasta el día de hoy, con la heredera de Fujimori, seguimos arrastrando y no hemos podido recuperar esa estabilidad. Incluso García es perseguido, exiliado,
quiso ser capturado, regresa, gana Toledo, le da cierta estabilidad económica al país, García la consolida, ¿no es cierto? García consolida eso, pero hasta el día de hoy, mire lo que no hemos podido recuperar estructuras partidarias sólidas en el país. Acción Popular, mire lo que es el día de hoy, el PPC, mire lo que es el día de hoy, la izquierda, qué decirle, y el APRA trata de estructurarse y recuperarse. Pero hemos generado, desde aquella debacle con la elección de Fujimori y no la recuperación del primer gobierno de García, a tener prácticamente un Congreso criminal, que usted lo está manifestando en una serie de normas y de leyes que se están desarrollando y se están dando en el país, que estos grupos políticos, económicos y delincuenciales en el Congreso están dando por prebendas. A ver, nosotros también tenemos que comentar, en base a la pregunta que nos haces, es que a nosotros no nos dejaron participar en las elecciones del 2021. ¿Ya? El Jurado Nacional de Elecciones de forma política, donde estuvo el señor Sala y el señor Martínez, nos prohibió participar. Entonces, lo que está sucediendo ahora con todos los problemas que vienen desde el Fujimorismo se han ahondado porque todos los partidos políticos que hoy están en el Congreso, como también están en el Poder Ejecutivo, son culpables de la desgracia que hoy estamos atravesando. Entonces, ninguno de estos partidos deberían merecer el respaldo popular. ¿Por qué tendrían que votar si son responsables de lo que estamos atravesando? Un Congreso con el 2% de aprobación, Dina Boluarte, que tenía 2% de aprobación cuando salió. Entonces, nosotros creemos que esta es la gran oportunidad de fortalecer los partidos políticos de aquellos que quieran fortalecerse. En el APRA, por ejemplo, tenemos una ideología que está vigente, el antiimperialismo del APRA. Tenemos planes de gobierno, que lo hacemos quinquenalmente, y ahora le decíamos que el 4 de septiembre hemos presentado nuestro plan de gobierno, que lo ha hecho CONAPLAN. Todos los candidatos que van a participar tienen que circunscribirse a ese plan de gobierno que ha sido estructurado en base de un equipo técnico, científico, y que recoge toda la problemática nacional. Ningún aprista puede irse a la libre, ningún aprista puede decir yo quiero hacer esto. No, tiene que circunscribirse al plan de gobierno que nosotros hemos trazado para el año 2025. Somos un partido que tiene historia. Somos un partido que en la primera etapa nos costó 7.000 muertos. Y en la etapa de senderismo tuvimos 1.450 muertos. Entonces somos un partido que hemos tenido dos gobiernos. Uno que puede ser criticable, lo aceptamos. Y otro gobierno que, sin salirnos de la línea ideológica, prácticamente le dio al país estabilidad. Crecer 8%, eso no es mentira. Solamente la China, ¿no? Sacar, como usted decía, de la pobreza del 48% al 26%, hoy la pobreza está en el 30%. Construir, por ejemplo, para 9 millones de peruanos agua, desagüe, eso no es poca cosa. O en el caso ¿Por qué el Perú no le reconoce eso? ¿Por qué el Perú no le reconoce esos datos, esas cifras que permanentemente la repiten? Mire, yo tengo de profesión Derecho, soy abogado, he estudiado Sociología y también algunos temas de ciencias sociales. Entonces, ahí rápidamente tú graficas, ¿no? El pueblo peruano tiene su idiosincrasia, es así. Y como no hay partidos sólidos, no hay orientación hacia sus afiliados ni a la opinión pública. Y eso lo hemos pasado siempre. Ahí en La Torre lo acusaron de delincuente, de narcotraficante, de traición a la patria. Hemos tenido líderes como Luis Negreiros Vega, que siendo secretario general fue asesinado con 29 balazos por el gobierno de aquel entonces, y al día siguiente salió, 23 de marzo de 1950. En el diario Comercio, La Crónica, Última Hora, liquidaron al terrorista Luis Negreiros Vega. O sea, el pueblo peruano está orientado por corrientes que dominan la sociedad, dominan la política, dominan la economía, y cuando usted quiere hacer un cambio estructural o cambios sociales para que haya justicia, naturalmente le salen al frente. ¿No hubo una mejor relación con los sectores económicos en aquel momento del segundo gobierno de García como para que eso sea reconocido? En el segundo gobierno, el presidente García nos dijo, así por si acaso,
yo voy a limpiar todo lo que se ha dicho del APRA y de mi persona. Van a ver cómo va a ser el segundo gobierno. Después del segundo gobierno le dijimos, usted cumplió con su palabra. Sí, me dijo, pero todavía necesitamos un gobierno más para dar leyes sociales para el pueblo. ¿Por qué? Porque Fujimori, al liquidar la Constitución de 1979, liquidó el título primero, capítulo quinto, sobre los derechos constitucionales del trabajo. Hoy los trabajadores no tienen ningún derecho, porque más tarde voy a estar con Óscar Copaja, secretario regional. ¿Y por qué no lo hizo en el segundo? Porque le faltó tiempo. No te olvides que aquí solamente duramos 5 años. Y en donde se han hecho las grandes revoluciones, como el caso mexicano, el PRI estuvo 60 años. Pero ustedes el primer gobierno querían ser el PRI, así que tampoco digan que no, porque cuando ingresó García en el 85 ya eran el PRI, ya no lo sacaban de ahí 60 años, ¿ah? Eso lo dijo, y había reelección. Eso lo dijo, no había reelección. Eso lo dijo. ¿No había reelección? No había, nunca había. Eso lo dijo nuestro ministro Guaitita, Guaita, sí. Y me acuerdo que también García en el segundo gobierno ofrecía regresar a la del 79. Ahí con está. Paloma acá y todo, mítines extraordinarios, vino a Tacna, vino a Hilo y ofrecía regresar al 79 y no cumplió. A ver, voy a decirle, yo fui senador con Javier Vallarrestra, por ¿Año? lo tanto, 1990, Ya. 92. 90-92. Claro. Y después él sale parlamentario en la época de García, ¿no? ¿Cuándo se quería ir? El 2006. ¿Cuándo se Te voy quería a ir? explicar por qué quería irse. Ya. Como amigo, me dice Benigno, hoy día voy a exponer ante la Comisión de Constitución del Congreso Ya. sobre el retorno de la Constitución de 1979. Leo, muy bien. ¿Me acompañas? Por supuesto, Leo. Y el que iba a ser el sustento de la Constitución de 1993 era un fujimorista que tenía un apellido chino, ahorita se me va el nombre, pero él iba a exponer por qué debería ser... No era Hoi. Él. Ya. Él iba a sustentar por qué la Constitución del 93 debería permanecer. Oiga, fue algo magistral. Vallarrestra, con toda la capacidad, que fue padre de muchos temas de la Constitución del 79, de una clase magistral del por qué debería volver la Constitución del 79. ¿Por qué decía él? Porque fue una Constitución concertada con todos los partidos políticos, incluso con los empresarios, incluso con los trabajadores. Nadie se opuso a la Constitución del 79. Los trabajadores... Hubo un sector de la izquierda que no la quiso firmar. Pero participó en la Constitución. En el caso concreto del 93, no, todo fue impuesto. Y entonces cuando el que defendió la Constitución del 93 dio su exposición, daba vergüenza. Y después ya a todos nos hicieron retirar y se sometió a votación y por amplia mayoría la Comisión de Constitución aprobó que no pasaba. Que no pasaba. La Constitución del 79. Por lo tanto, se quedaba con la Constitución del 93. Fue más política la decisión que por los sustentos técnicos que había dado. Y es por eso que Vallarrestra me dijo, yo me voy del Congreso, no sirve para nada. Esa fue la razón. Entonces, ¿qué sucede? Ya que hablamos de la Constitución del 79 fue para salir de 12 años de dictadura militar. Claro. Y la Constitución del 93 fue para consolidar una dictadura corrupta y genocida. Ahora, una cosa eran los parlamentarios de la constituyente o los constituyentes del 79 y los congresistas del 92 a lo que vino después. Era un chiste. Y acaba el fujimorismo, sin vergüenza alguna, acaba de poner en el Congreso de la República, cuando vaya, donde estuvo tu honorable padre, gran parlamentario, a quien tuve el gusto de conocer, ahora han puesto los nombres de todos los constituyentes del año 93. ¡Qué vergüenza! Es una ofrenda. Cuando yo estaba estudiante universitario, seguramente tu padre también, íbamos a la Constituyente para ver los grandes debates, pues estaba ahí en la Torre, Luis Alberto Sánchez, Carlos Malpica, Jorge del Prado, Ramírez del Villar, Bedoya Reyes. Sí. Eran cátedras. Y uno salía, caramba, yo quisiera ser algún día como ellos. Ahora usted va, se aburre, porque mira, hay un congreso donde se cortan la uña en el Congreso. No, si tuviéramos el tiempo y el espacio que dé el Congreso para hablar a un parlamentario, yo le hubiese tenido que cortar los 3 minutos. Por supuesto. ¿Qué idea puedes dar en 3 minutos en el Congreso de la República? Y no solamente eso, sino si tú vas al Congreso ahora, todos los congresistas tienen sus puertas cerradas. Y para sacar una cita,
Oiga, yo me acuerdo del primer día que fui senador, Luis Alberto Sánchez nos llevó a su estudio que quedaba ahí en el centro de Lima, Ya. y fuimos los 16 senadores apristas y nos dio una elección. Yo los traigo por 3 cosas nada más, nos dijo. Primer tema, el Congreso le va a poner un asesor, va a pagar un asesor suyo. Pero ustedes tienen que traer un asesor que sea 1.000.000 de veces más inteligente que usted, para que lo pueda asesorar. Porque si usted trae a su amigo, a su compadre o a su familiar, ya fracasó la célula parlamentaria aprista. Yo voy a fiscalizar para que todos los asesores sean 1.000.000 de veces más inteligentes que usted, porque es la única forma de asesorar. Segunda recomendación, su secretaria lo pone el Congreso. Esa secretaria tiene que atender a la gente que venga mal vestida, que venga de repente de los distintos lugares del país. Cuando viajan a Lima llegan pues a la justa, ¿no? A esos tenemos que atenderlos, a esos tenemos que atenderlos. Cuidado que le cierren la puerta, fue la tercera recomendación. Un congresista que tenga la puerta cerrada no sirve para nadie, nadie lo visita. Las puertas abiertas. Y si hay gente ahí en su oficina, es porque usted está trabajando y atendiendo las necesidades del pueblo. No es un centro para conseguir trabajo, es un centro para solucionar problemas dentro de nuestras funciones constitucionales. Mire usted, esas recomendaciones sabias. El servicio por sobre todo el tema de los lujos o las prebendas que te da ser parlamentario de la República, algo que se ha perdido totalmente en la actualidad. Pero mire usted, estábamos recordando de lo que ahora es el Congreso, incluso un congresista el año pasado, el anteaño pasado, violó a su secretaria dentro de su oficina. Cortaba las uñas la semana pasada. Ya pues, ¿de qué estamos hablando? Yo me acuerdo que cuando era senador, cuando tu padre era diputado, al frente estaba Luis Alberto Sánchez. A mi costado estaba Javier Vallarresta, al frente mi amigo Carlos Malpica, Jorge del Prado, Sandro Mariate, Aldo Orlandini. Mira lo que estamos hablando. Podíamos discrepar, pero era con un nivel político. Manuel Ulloa, con quien yo siempre discutí. Carlos Malpica, Manuel Dahmer, Javier Descanseco. Ellos fueron diputados. Ajá. No, Javier fue senador. El dueño de... Estoy acordado de Hugo Blanco, me acuerdo de Ramiro Prialé. Mi padre fue 85-90, que es más la época que yo he vivido. Pero, o sea, todos, para llegar a senador, todos tenían un nombre ya ganado en la política y en las luchas en nuestro país. Así sean luchas empresariales, representaban al sector empresarial, sean PPC o Acción Popular. En el caso concreto, yo llegué a senador a los 37 años, porque siempre muy joven. Fui siempre sindicalista. Ya. Yo era secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú 2 veces, y entonces me llevaron porque ¿Del Callao? No, de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, de todo el Perú. Ah, de todo el Perú. 2 veces. Es que me acabo de acordar del don Luis Negreiros también. Ah, él era de Napo, claro, gran parlamentario. Y entonces el APRA es un frente único, van intelectuales, van obreros, van campesinos, ¿no? Y yo salí electo por el frente único. Y quiero precisar que veía, por ejemplo, compañeros de otros partidos también, de condición obrera, ¿no? Y eran excelentes políticos, porque había una carrera política en nuestras organizaciones. Hoy no hay carrera política, hoy Acuña compra candidatos con el dinero, ¿no? Fujimori cumple el dinero, perdón, con el dinero lo hace igual. Por eso que el APRA en estas elecciones, a los que nos están escuchando, no hemos cobrado un sol a los candidatos. Un sol. Y las bases eligen a sus dirigentes o a sus candidatos. Y creo yo que es necesario dar un respiro al país porque la situación es grave. La Contraloría General de la República nos ha dicho la semana pasada que la corrupción ha aumentado en el 700%. En los municipios, en los gobiernos regionales, en el gobierno central y en el Congreso. 700% ha aumentado la corrupción. Y la inseguridad ciudadana, yo estoy viendo mientras usted entrevistaba, todos los días hay crímenes, hay saqueos. ¿Qué es esto? No hay política de seguridad. El gobierno no da para más. Pero hay una consulta. Si en el gobierno de García no se estuvo en el segundo a tiempo para hacer los cambios que se tenían que hacer, menos van a estar ahora en capacidad de hacer cambios fuertes o estructurales si es que estamos en una situación de debacle. O sea, como un gobierno aprista
que podría hacer mejoras, pero da cambios y en las estructuras que necesitamos en la actualidad. A ver, yo hablaba hace una semana con los mineros de la zona norte, Arequipa, Chala, Carabalí, Pico, ¿no? Y con su dirigente, el amigo González. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Hoy el oro está a 4.100 soles la onza. En el segundo gobierno de García está 1.000 y pico. O sea que ahora se ha más que duplicado los precios internacionales del oro. Lo mismo sucede con el cobre. China tiene para comprar cobre por 25 años, porque China crece en forma violenta. Y entonces tenemos asegurado la venta del cobre 25 años y los precios han aumentado. ¿No? Se ha triplicado comparado a los precios que habían cuando Alan García en el segundo gobierno hizo las obras que hizo. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo han utilizado? ¿Por qué no hay desarrollo? ¿Por qué no hay trabajo? Se han enriquecido. Lo que decía Carlos Malpica, allá y a la torre, un grupo de poder dominan el país. A esos lugares, a esos bolsillos y a esas familias se está yendo el dinero. Y entonces por eso que el año 2026 es un año dramático. Y si se mantienen los precios de los minerales, tenemos un colchón para hacer obra en el país. Y eso lo hicimos en el segundo gobierno del presidente García, cuando los minerales estaban por debajo, muy por debajo de lo que ahora están. Lo que pasa es que no hay gestión, no hay programa, no existe ninguna ruta seria para reconstruir el país. Por eso que hemos puesto que esta campaña, nosotros queremos reconstruir el país con apoyo de todos. Y en ese momento de crecimiento que usted menciona, ¿no hay una relación también de corrupción entre García y Odebrecht, García y las constructoras, el gobierno del APRA y las constructoras? Ahí está Nava, ahí está el otro sujeto que también lo acompañaba, en estos temas denunciados e investigados contra García. A ver, Jesucristo tuvo dentro de sus escogidos a un Judas. Eso es como la ley, ¿no? Como la matemática, siempre hay una excepción. El presidente García, un mes antes de lo que sucedió, tuvimos una reunión como dirigentes nacionales. Y él nos dijo, mire, yo he asistido 53 veces al fiscal. Y eso que era catedrático en España. Cada vez que me citaba yo tenía que comprar mi pasaje, presentarme al fiscal y luego regresar a mi cátedra. Nunca faltó a ninguna citación de Vela o Pérez. Fiscales sicarios para nosotros. Y yo estuve por excepción el último día que fue citado por Pérez, que vino de España, y cuando entró tuvo 5 minutos porque dijeron que se había suspendido. Ya está bien. Al día siguiente dieron el juez a pedido del fiscal para que no salga del país. Mira. Entonces le dijimos, presidente, aquí se viene algo así, me dice, a mí me quieren apresar, me van a poner un chaleco seguramente que diga detenido, pero a mí me da, yo sigo muy amigo de él, me decía Beni, yo soy Benigno Chiringo, mira Beni, a mí nunca me van a ver ni con marrocas ni con chaleco, porque mi honor y la honra de un revolucionario aprista tiene más importancia que tu vida o que la mía. Y cuando sucedió lo del 19 de abril del fatídico 2019, yo dije, Dios mío, has cumplido con tu palabra. Pero esa misma reunión nos dijo, yo soy hijo de Carlos García Roncero, conocí a mi padre a los 5 años porque mi padre estuvo 5 años preso por revolucionario. Lo conocí a los 5 años, cuando tocó la puerta, yo le abrí y le dije, ¿quién es usted? Tu papá. ¿Tú crees que puedo manchar el apellido García? ¿O de mi madre, que estuvo en los comités por la libertad de los presos políticos? ¿Crees tú que puedo manchar el apellido Pérez? Nos decía a todos, ¿eh? Me van a rebuscar todo, no voy a encontrar nada, porque lo que me acusan por la conferencia que di en Estados Unidos, que lo hicieron la equivalente de Confiep de Brasil. Confiep del Perú, pues comparado a la Confiep, digamos, de Brasil, es un juego, ¿no? Es país, Brasil es muy poderoso y los empresarios lo son, y entonces ahí por tus exposiciones te pagan. A mí me pagaron $200,000, pero también fue Vega Alvear
en representación de Confiec, a él seguramente también le pagaron, porque así es. Pero quiero acabar. Y yo eso lo declaré, por lo tanto lo bancaricé y pagué mis impuestos, que es el 40% o algo así aproximadamente. Entonces, ¿qué me pueden acusar a mí? Pero, ¿y no lo cuidaron bien? O sea, porque ya al intuir esa decisión y al tener desde el lado y la posición García una persecución política, el APRA ha tenido una historia de persecución política. Sí. ¿Por qué no afrontar esa persecución política? Y no voy al momento de la decisión que tomó García. Voy al momento del factor García hoy. Que hoy García tendría un factor importante, y en mi opinión lo digo así, tendría una opción importante dentro del panorama político nacional, porque era un político de polendas. Y haber afrontado eso, sea la circunstancia que sea, habría generado que hoy tuviéramos a un García, es un supuesto, por supuesto, pero es un factor, hubiese sido un factor importante. Lógicamente, un García ahora con todo lo que sucede en la política, pues nada que hablar, era una opción para reconstruir el país. Pero ya que usted habla si se cuidó o no, nosotros le dijimos, llámese sus abogados más cercanos, que algo se estaba tejiendo. No puede haber 53 citaciones, ¿no? Eso no es normal. Pero él era confiado y él tomó su propia decisión. Y cuando se iba a asilar, porque es bueno que la opinión pública de Tacna conozca, ¿no? Él pidió autorización. Primero se iba a afiliar, tenía dos opciones. Uno, el Partido Revolucionario Dominicano, le ofrecía el asilo, pero no estaba en el poder. Ya. O sea, tenía que hacer gestiones al gobierno de la República Dominicana. Y la otra opción era Uruguay, donde estaba su amigo Tabaré Vázquez, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, si vas a consultar con los amigos del PRD de Panamá para consultar con el gobierno, no, pues no, eso no funciona. Tu amigo es Tabaré, llámalo. ¿No? Y efectivamente lo llamó y Tabaré le dijo, oye, te espero por acá, incluso han abierto una carnicería donde hacen los mejores bifes de Uruguay. Nada más que ya tienen indicaciones el embajador. Por eso fue, porque ya había indicaciones, lo recibieron. Pues toda la derecha después hizo la campaña que usted conoce y la otra izquierda también la campaña que se hizo, y entonces en pleno proceso de elecciones en Uruguay, el candidato del partido de Tabaré Vázquez le dijo, oye, si de repente tú lo asilas, no va a haber problemas en mi candidatura, porque fueron políticos, dentro de ellos Vizcarra mandó una delegación, ¿no? Y entonces Tabaré dio marcha atrás y prefirió salvar la candidatura de su candidato y le negó el asilo. Mire cómo es la vida, ¿eh? Ese candidato perdió las elecciones y a los 4 meses murió Tabaré Vázquez. La vida es así. La vida es así. Pero coincide conmigo que hoy jugaría un rol importante. Totalmente. Creo que sería con el respeto de otros. Los políticos no se jubila, digámoslo así. Lógico. Lo que sucede es que él tenía muy alto el concepto de la honra y el honor. Él no podía ser acusado, ni enmarrocado, ni puesto un chaleco detenido. Es una decisión personal que él tomó cuando nos dijo, mi honra como revolucionario aprista, mi honor como revolucionario aprista, no me permite, ¿no?, que esté emposado o con un chaleco que haya detenido. La vida no vale nada ante el honor y la honra de un revolucionario. ¿Y quiere decirle al ciudadano que nos escucha, más allá de la prisa, que ve como representantes del APRA a Jorge del Castillo y a Mulder? Mire, son candidatos, pues, son precandidatos. No, pero los ven como los líderes, la voceros, la cabeza del APRA, defendiendo a Patricia Benavides o peleándose con medio mundo en Twitter. A ver, hay 15 candidaturas. Yo, por el cargo que tengo, no puedo decir cuál es mi preferencia, ¿no? Por ética política. Pero el militante del partido es sabio. Tiene candidaturas para elegir y designar. Y probablemente el día 30, cuando tengamos el resultado, puede ser una sorpresa. Que estamos, obviamente,
preparados todos dentro del APRA, porque hemos dado el acuerdo que salga electo, nosotros lo vamos a respaldar. ¿Ya? Entonces no adelanto quiénes van a ser los electos. Esa decisión lo tienen los militantes del partido. Por otro lado, nosotros sí creemos que de ser gobierno, vamos a hacer un gobierno de reconstrucción nacional, pero de ancha base. Nosotros no tenemos por qué pelear con los empresarios, pero no estamos de acuerdo con lo que han acordado ayer en Cádiz. En Cádiz, ayer han aprobado, ¿no?, que se va a flexibilizar el trabajo. ¿Qué significa eso? Quitarle derecho a los trabajadores, no atender a las comunidades campesinas, no atender a las comunidades nativas. No, con esos empresarios llamados mercantilistas vamos a discrepar. Pero ese es el CADE, pues. Ese es el CADE, pues. Pero hay que denunciarlo, pues lo estamos haciendo como aprista en estos momentos ante una radioemisora tan importante como es Radio 1, de que el CADE ayer ha declarado la guerra a los trabajadores, a los campesinos, a las comunidades nativas y a los emprendedores. Es decir, todo para ellos. Incluso el candidato que fue alcalde de Lima y que no pudo cumplir con lo que ofreció en Lima y ahora que es el presidente del Perú, ha anunciado, ¿no?, López ha anunciado que la primera medida que va a tomar él, López Aliaga, la primera medida que va a tomar es salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo como aprista estoy en contra. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una organización supranacional que, de acuerdo a nuestra Constitución, debemos pertenecer. Ahora, sí lo debemos debatir cuando alguien que es un líder lo pone sobre la mesa, pero también tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que es simplemente un distractor que utilizan generalmente los grupos políticos en Lima para que la sociedad o la gente lo debata y hasta se pelee, se enfrente entre quienes están a favor o en contra. Que los medios lo debaten está bien, pero decirle a la sociedad no es algo que haga que te enfrentes con otro ciudadano, que te enfrentes con un familiar, porque generalmente están llevando a eso, a un sistema político que hemos visto con Castillo y con Keiko hacer enfrentar a las familias incluso para encontrar un resultado y tratar de lograr el poder. Y cuando toman el poder se olvidan del pueblo. López Aliaga, que tiene serio conflicto en el Cusco por propiedades supuestamente tomadas en forma ilícita, es un tema judicial, nos quiere que salgamos de la Corte Interamericana de La Haya, Interamericana de Costa Rica, San José, y esto solamente lo toman los gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, salió de la Corte de San José de Costa Rica Nicaragua, con Ortega. Maduro con Venezuela. El Perú no puede compararse pues a Venezuela con ese régimen que tiene, ni tampoco a Nicaragua, que son gobiernos represivos, dictatoriales. Somos un partido que defiende la democracia, por lo tanto nuestro país debe estar orientado hacia eso. El Perú tiene que ser un país responsable y que defienda los derechos humanos en cualquier nivel, nacional o supranacional. O sea que Benigno Chirinos es caviar. No. Porque ese es el espectro en el cual hoy se coloca la gente cuando la califican de caviar. Bueno, yo de ese calificativo no tengo ningún tema, porque milito en el APRA décadas, ¿no? Y por lo tanto mi posición es conocida. Lo que pasa es... Pero que hoy todo aquel que discrepa... Eso es lo que te iba a decir. Te caviarizo. Eso es lo que iba a decir. La derecha, ¿qué hace? ¿No? Si yo hablo de derechos humanos, comunista. Terruco, ¿no? Y eso es algo que nos ha acostumbrado también la prensa limeña, ¿no? Que defiende al gran capital y los partidos de la derecha. Y entonces ya nosotros hemos pasado por esa etapa. En antes te decía que nuestro secretario general Luis Negrero Vega en 1950 fue asesinado con 29 balazos porque decían que era terrorista. O nuestro Martín Manuel Arévalo, ¿no?, dirigente cañero, fue fusilado en Guarmey, acusado de terrorista y era dirigente sindical. Aya de la Torre fue declarado de traición a la patria, narcotraficante, asesino, y eso hoy nos olvidamos. De igual manera se hizo de Alan García, se dijo de Alan García. Bueno, coincidimos con usted, amigo Fernando, que cambiar las estructuras en el país es difícil. Meterse a defender a las clases trabajadoras del campo y la ciudad, a los jóvenes, a las mujeres, es difícil porque los grupos de poder quieren que nada cambie. ¿Y cómo sanamos esa herida? Porque una cosa es una grieta que tenemos
y otra cosa es una herida que también hay. Y esa herida, por ejemplo, se da con la muerte de un ciudadano como Truco en Lima, un cantante, y los calificativos de héroe de un policía, o 50 muertos en movilizaciones en contra de Dina Boluarte, que separan al sur de otros sectores del país por los calificativos, por las agresiones que se reciben. ¿Cómo sanamos esa herida para ir a buscar una solución, una grieta que tiene ese país? Bueno, en principio hay varias experiencias, ¿no? Pero yo quiero limitarme a lo nuestro. Para nosotros las elecciones del 2026 son no decisivas, pero sí muy importantes para salir de la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Lo primero que tiene que hacer este gobierno transitorio es llevar un proceso democrático, transparente y sin ningún tipo de manchas. Y entonces ese gobierno que salga electo en primera o en segunda vuelta, más los parlamentarios electos, van a ser producto de elecciones ejemplares y democráticas. Y todos estamos obligados, de acuerdo a la Constitución, de respetar las elecciones y por lo tanto de respetar y desear éxito al que salga electo. Esperamos ser obviamente esa opción, porque estamos preparados para eso. Nosotros respetamos el capital. Ariel Latorre en su política aprista decía: bienvenidos los capitales que respetan las leyes, pero no son bienvenidos los capitales que además de no respetar la ley explotan. Esa es la posición del APRA, por eso nos decían a nosotros de extremistas, y eso es lo que mantenemos hoy día. Yo soy dirigente sindical, más tarde voy a estar con lo de construcción civil, con Oscar Copaja. ¿Ellos qué reclaman? Que vuelvan a tener su bolsa de trabajo. Alan García en el primer gobierno, lo de construcción civil, le dio la bolsa de trabajo. Fujimori con la Constitución del 93 anuló la bolsa de trabajo. Es decir, todo lo que se ganó constitucionalmente con la Constitución del 79 se borró. Yo voy a Ucayali y matan a los apus, 34 apus muertos en los últimos 5 años. ¿Quién lo defiende? ¿Quién habla por ellos? ¿Son considerados ciudadanos de quinta categoría del APRA? No, ellos son nuestros conciudadanos, y esos que murieron en el sur en diciembre del 2022 y enero del 2023 se llama genocidio, y la señora Dina Boluarte tiene que ir presa, ¿no?, por ese genocidio, además de la corrupción que se cometió en su gobierno. Esa posición es clarísima. Don Benigno, ¿postula usted las internas? Bueno, los que somos políticos estamos pues siempre en participar o competir. Yo postulo al Senado de la República, donde no pude cumplir mi gestión por el golpe de Estado de Fujimori. ¿En la nacional? En la nacional llevo el número 35, pero estas elecciones del 30 solamente es para los que son para apristas. ubicarse, pues. Así es. Entonces los compañeros de Tacna, como los compañeros de Moquegua, los compañeros de Arequipa y Cusco, donde voy a estar, aparte de dar las orientaciones del partido, obviamente me preguntan, ¿vas a ser senador? Bueno, pretendo hacerlo y llevo el número 35. Gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias por esta cobertura.